Buenos días, hermanos. Gracias a Dios podemos hoy nuevamente abrir la palabra para considerar en Mateo 14 una experiencia vivida por el Señor junto a sus discípulos. Había terminado el trajín del día, el Señor había hecho la multiplicación de los panes, de los peces, y estaba junto a lo que llaman la mar. Era un lago grandísimo. Y le dice el Señor a los suyos en el versículo 22, suban al bote y crucen a la otra parte. El Señor los manda, En el versículo 22, Él mandó a sus discípulos cruzar el lago. ¿Y qué hace Él? Él se detiene, se queda, sube al monte, como dice en el Evangelio de Juan, que relata la misma historia, sube al monte Él solo. ¿Y qué iba a hacer al monte? Los discípulos, imaginemos la escena, subiendo al barquito y empiezan a cruzar. Y el Señor sube al monte y se pone a orar. El Señor, como Dios, sabía todas las cosas. ¿No sabía el Señor lo que iba a acontecer en esa noche mientras los discípulos transitaban por el lago? El Señor sabía, sin embargo, los manda a cruzar el lago. ¡Qué notable! El Señor permitió, y a veces nos permite pasar cosas porque tiene propósitos para con nosotros. Y se levanta una gran tempestad. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, relatando esta misma historia, que ya habían remado los discípulos más o menos unos 180, 200 metros de distancia, en un lago tempestuoso con olas grandes. Estaban muy esforzados en lo que estaban haciendo. Vieron peligrar sus vidas estos hombres. Y fíjense en ustedes que llega un momento que el Señor los ve tan desesperados que desciende del monte y va hacia ellos. El Señor va en busca de aquellos que estaban en el problema, aunque les había permitido, porque Él los mandó, crucen al otro lado. Sin embargo, el Señor es el que se acerca, el que va hacia ellos. Es decir, el Señor permitió la prueba. Y a veces un día vamos a considerar la diferencia entre prueba y castigo. El Señor los estaba probando, como dice en un salmo muy precioso, en Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo. ¿Y qué es probar? Es someter un elemento o persona a ciertas circunstancias especiales. Eso es probar. Yo me acuerdo en la secundaria, ¿no? Cuando decía el profesor, saquen todo de arriba del pupitre, saquen una hoja y la lapicera, les voy a tomar una prueba. Era para saber hasta dónde yo conocía, sabía. Una prueba, uno se pone a prueba. Y acá el Señor los pone a prueba a los discípulos, les permitió que vayan del otro lado. Pero miren el terror que tenían, porque evidentemente ya sus mentes no cavilaban bien, no razonaban bien al punto que nos dice la palabra en el versículo 27. Pensaron que lo que venía hacia ellos caminando sobre el agua era un fantasma. Miren, hombres grandes. Pensaron en lo que hace el miedo cuando se apodera del ser humano. ¿Cómo estarían estos hombres? La tormenta era muy grande. Y en otra oportunidad, recordamos también en una tormenta donde el Señor estaba en la barca con sus discípulos, conforme relata en Mateo 8. ¿Se acuerdan? Lo despiertan al Señor. ¡Señor! Nos vamos a hundir todos. Y el Señor les dice unas palabras que es interesante considerarlas. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Hombres de poca fe? Estaba contrarrestando a ese miedo que tenían a morirse con el tener fe. Qué importante, queridos, el tener fe, la confianza en el Señor para que llegado el momento de una prueba, de una dificultad seria, no nos espantemos ni dejemos de cavilar ni pensar correctamente, sino que analicemos todo correctamente, espiritualmente. Señor, tú permites esto. Señor, tú darás junto con la prueba, como dice la palabra, también la salida. Y el Señor entonces nos hace recordar que a través de la palabra se incrementa la fe. Por medio de la palabra, como dice en Hebreos 10, ¿no? La fe viene por el oír. Entonces, para tener fe, mucha fe. Claro, no es cuestión de sintonizar la radio y pasarme de audición evangélica a audición evangélica, no perderme ningún. Porque también el Señor en otra oportunidad le decía a los suyos,
Mirad lo que oís. Liga la vista con el oído. Mirad lo que oís. Si yo puedo aumentar mi fe escuchando la palabra desde ya, porque la fe viene por el oír, pero meditando la palabra, leyendo la palabra, es una manera también de percibir, de oír, de recibir lo que Dios me dice, porque Dios me ama, me habla por medio de su palabra. Por eso dice el Señor en la palabra, ¿no es cierto?, en Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. El Señor quiere enseñarnos, quiere instruirnos en la palabra para que nuestra fe se incremente, se aumente, queridos. Y hay un salmo muy precioso, también dice en el Salmo 143, el salmista escribía: hazme oír por la mañana tu misericordia. Quería el salmista desde la mañana oír la voz del Señor, para que su fe y su confianza en Él estuviera bien cimentada para las pruebas que pudiera sobrellevar durante el día que tenía que transcurrir. Hazme oír por la mañana tu misericordia, el Salmo 143. Queridos, que cada día busquemos en la palabra escuchar la voz del Señor, y Él te habla, y Él me habla. Oh, este texto que tantas veces lo leí, pero hoy tiene algo distinto para mí. Hoy lo noto, es el Señor que te habla, querido. Lee su palabra. Busca en su palabra el manantial de vida para saciar la necesidad de tu alma. Y decía el salmista en el Salmo 119 también: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Querido, la meditación en la palabra incrementa la fe y manifiesta que yo amo al Señor. ¿Y saben qué decía el Señor en Juan? El que me ama mi palabra, ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Me manifestaré a Él, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Si yo guardo su palabra, medito en su palabra, me instruyo en su palabra, mi fe va creciendo. ¿O no decía Pablo allá hablando de la armadura cristiana? Para luchar contra el adversario tenemos un escudo, y ese escudo es la fe. La fe que se sustenta y se incrementa en la medida que medito, que busco en la palabra del Señor. ¿Cuánto amo yo tu ley?, decía el salmista. Y es la pregunta que me tengo que hacer yo en este día. ¿Cuánto amo yo la ley del Señor? Para que cuando venga la prueba, la tribulación, la angustia, en ese momento mi fe esté tan cimentada y firme en el Señor y en su palabra, que pueda sortear cualquier problema, porque el Señor me ha de acompañar, estará conmigo, no me ha de dejar. Queridos, que el Señor nos ayude, que no nos pase como le pasó en esta oportunidad a los discípulos, que ya estaban en el momento de la desesperación, no pensaban ni en el Señor, ya veían cualquier cosa, fantasma. Querido, que los fantasmas de este mundo, de esta vida del diablo que nos pone por delante para que no pensemos en el Señor, sean quitados del medio y pongamos nuestra esperanza en aquel que prometió, y lo que prometió siempre lo ha cumplido y lo cumplirá. No te dejaré nunca, ni te abandonaré, dice el Señor amoroso que tenemos. Que acudamos entonces en fe a Él, que le busquemos, que dependamos y esperemos de Él para recibir la consolación, el socorro oportuno que su palabra promete para los que le buscan. Que el Señor, pues, nos bendiga.